Dicen que hay campeones. Y luego está Tadej Pogačar. Que lo suyo ya no es ganar. Es dominar. Es dejar marca en cada puerto, cada curva, cada sprint. París no fue una excepción. Mientras la mayoría se conforma con sobrevivir a las 3 semanas más exigentes del ciclismo mundial, Pogačar llegó a los Campos Elíseos con hambre de algo más. Con sed de historia. Y con los ojos puestos en los dos únicos nombres que le pueden mirar de frente. Merckx e Hinault. Los más grandes. Sus ídolos. Sus referencias. Este Tour 2025 no fue simplemente una victoria más. Fue la cuarta conquista del esloveno. El cuarto maillot amarillo. Pero lo que sucedió en la última etapa, eso fue otra cosa. La etapa de París, con sus 3 pasos por el empedrado de Montmartre, fue diseñada para homenajear los Juegos Olímpicos. Pero Pogačar la convirtió en una exhibición personal. Nada de paseo. Nada de protocolo. Desde el primer paso por el Sacré-Cœur, atacó. Rompió el grupo. Se llevó con él solo a los valientes. Y entre esos valientes, no estaba Vingegaard. El danés, su eterno rival, no tuvo ni piernas ni respuesta. Sí estuvieron Jorgenson y Van Aert, pero Pogačar tenía otro plan. No venía a compartir gloria. Venía a rematar el Tour con un golpe final. En la segunda subida volvió a apretar. Y en la tercera, ya sin miramientos, arrancó con la furia del que no quiere dejar dudas. Solo que esta vez, el único que pudo responderle fue Van Aert, el belga, experto en adoquines y muros. Fue él quien alzó los brazos en París. Pero fue Pogačar quien volvió a demostrar por qué es diferente. ¿Por qué es único? Porque solo un líder de verdad se atreve a atacar vestido de amarillo, con el Tour ganado, solo por el placer de competir. Solo por dejar huella. Ese es Tadej Pogačar. El que no se esconde. El que no administra. El que quiere ganar hasta cuando no hace falta. Y por eso está escribiendo una página que ya es historia. Con este Tour, ha igualado a Froome. 4 títulos. Pero, a diferencia del británico, lo de Pogačar no es una especialidad, es una omnipresencia. Ha ganado 2 monumentos esta temporada, Flandes y Lieja. Ha dominado en clásicas, en vueltas cortas, en montaña y en adoquín. Y ha ganado el Tour. Todo en el mismo año. El ciclismo, en sus piernas, tiene otra dimensión. A este nivel, ya no se trata solo de ganar carreras. Se trata de reescribir cómo se gana. Pogačar no corre como los demás. Corre con un aura. Con ese instinto que hace temblar radios y sacude corazones. En esta edición del Tour, lo volvió a hacer. 4 victorias de etapa, dominio absoluto, ataques en momentos inesperados, duelos directos con Vingegaard, y una última escena en París que quedará para siempre en la retina de los que aman este deporte. Porque eso fue lo que hizo Tadej. Convertir la tradición en revolución. Donde otros pasean, él ataca. Donde otros protegen su lugar, él arriesga por más. Esa es la esencia del que busca la eternidad. No basta con sumar tours. Hay que ganarlos como nadie. Y Pogačar lo está haciendo. Igualó a Froome. Sí. Pero en forma, en ambición, en repertorio, está más cerca de Merckx y Hinault. Porque cuando Merckx ganaba, lo hacía en todas las superficies, en todas las circunstancias. Lo mismo que ahora hace el esloveno. Esta temporada lleva 16 victorias, entre ellas Flandes, Lieja, Strade Bianche, Flecha Valona, el UAE Tour y el Dauphiné. Y como guinda, el Tour. Con autoridad. Con espectáculo. Con carácter. ¿Y Vingegaard? El danés ha hecho lo que ha podido. Hay que valorarlo. Su accidente en la Itzulia lo dejó fuera de competición durante meses. Nadie apostaba por su regreso al más alto nivel para esta grande boucle. Pero lo intentó. Se presentó. Luchó. Incluso puso contra las cuerdas a Pogačar en etapas clave. Pero no fue suficiente. Ni siquiera su equipo, el combativo Visma, pudo desmontar el control del UAE. Aún así, lo pelearon todo. Desde la primera etapa. Desde el primer puerto. Con estrategia, con esfuerzo, con dignidad. Vingegaard terminó segundo. Y en otro contexto, habría sido el campeón. Pero el problema es que su contexto se llama Tadej Pogačar. Y contra eso, no hay plan que aguante. La diferencia entre uno y otro se mostró incluso en los días duros. Cuando parecía que Pogačar flaqueaba, cuando el mundo esperaba su pájara, respondió como responden los más grandes, atacando, dominando, recuperando segundos cuando otros habrían perdido minutos. Fue el caso en la etapa de la Loce. Fue el caso en el Ventoux. Fue el caso en Hautacam.
Donde antes había sombras, ahora hay claridad. Pogačar ha exorcizado cada uno de sus fantasmas. Ha regresado a sus lugares malditos y los ha convertido en altares de gloria. Ese es el ciclismo que emociona. El que transforma la derrota en redención. Mientras Pogačar sube al Olimpo, el Tour también cuenta otras historias. Porque esta grande boucle no solo fue dominio. También fue revelación. La de Florian Lipavsky, el joven alemán que, con apenas 24 años, ha demostrado que el futuro ya no espera. Tercero en el podio. Tercero tras dos leyendas. Una hazaña silenciosa pero potente. No tuvo cámaras enfocándole todo el tiempo. No tuvo titulares diarios. Pero sí tuvo piernas, constancia, y una convicción que fue creciendo con cada montaña. Su pelea con Oscar Onley, el británico de 22 años, fue una carrera dentro de la carrera. Mientras los focos seguían a Pogačar y a Vingegaard, ellos escribían su propio relato. Uno que puede marcar la próxima década. Porque sí, el Tour se renueva. Aparecen nuevas caras, nuevos motores, nuevas ilusiones. Y eso también es ciclismo. Lo de Lipavsky no fue casualidad. Supo aguantar, supo responder, y cuando tuvo que atacar, lo hizo sin miedo. La caída de Iván Romeo, en la penúltima etapa, fue uno de esos golpes que el ciclismo a veces te lanza sin avisar. El joven español, valiente, talentoso, estaba liderando la fuga. Con piernas. Con ambición. Con todo para firmar su primer gran triunfo. Y entonces, el suelo mojado, la curva, el destino. Romeo se fue al suelo en el descenso, cuando más fuerte se sentía. Y con él, se fue una de las últimas esperanzas para España en este Tour que, hay que decirlo, ha sido una edición negra para el ciclismo español. Carlos Rodríguez fuera. Enric Mas fuera. Y ahora Romeo, roto, frustrado, bajándose de la bici con lágrimas y rabia. El Movistar se queda sin premio. El país, sin etapa. Pero al menos queda la certeza de que Romeo ha llegado. De que, cuando vuelva, será más fuerte. Más listo. Más maduro. Porque de estos tropiezos nacen los verdaderos campeones. Mientras todo esto pasaba, delante se cocinaba otra batalla. Una última etapa diseñada para el espectáculo, para el ataque, para el que aún tenía fuego. Y Pogačar lo tenía. Lo demostró con creces. No se conformó. No levantó el pie. Ni siquiera cuando ya había ganado todo. Subió Montmartre con el cuchillo entre los dientes. Se metió en el corte bueno. Lo volvió a intentar. Porque para él, cada día en carrera es una oportunidad de demostrar quién es. No solo el mejor. El más ambicioso. El más completo. Ahí estaba él, vestido de amarillo, con el Tour en el bolsillo, pero sin pensar en conservar. Pensando en atacar. En marcar época. En subir Montmartre como si aún quedara todo por ganar. Pogačar no sabe correr de otra manera. Por eso, en París, en ese recorrido final con sabor olímpico, fue a por la gloria una vez más. En el primer paso por el Sacré-Cœur ya se metió en el corte. En el segundo, redujo el grupo. En el tercero, arrancó otra vez. Como si no hubiese pasado 3 semanas devorando puertos. Como si no llevara ya 4 etapas ganadas. Como si no le bastara con el trono. Van Aert fue el único capaz de aguantarle. El belga, otro animal competitivo, le respondió con fuerza. Pero el mensaje ya estaba lanzado. Pogačar no pasea. Pogačar compite. El público lo entendió. Los rivales lo sufrieron. Y la historia lo anotó. Porque cada pedalada del esloveno es un capítulo que se suma a su leyenda. La leyenda de alguien que no corre solo por ganar, sino por dejar huella. Por eso su ambición no se mide en tours, sino en carreras. En clásicas, en monumentos, en gestas imposibles. Como cuando se llevó Flandes. Como cuando destrozó Lieja. Como cuando se presentó en Roubaix a cara descubierta, sin miedo al adoquín. Es el único corredor del pelotón actual capaz de competir todo el año, en todos los terrenos, al más alto nivel. Eso, y no solo el maillot amarillo, es lo que lo acerca a los inmortales. Claro, cuando alguien brilla tanto, las sombras aparecen. Críticas. Dudas. Comparaciones. Los viejos fantasmas del ciclismo que nunca se van del todo. Pero hay algo que diferencia a Pogačar de esas épocas oscuras. Su transparencia. Su alegría. Su humanidad. Es un campeón que sufre, que falla, que se levanta. Que no esconde el dolor. Que no simula que todo es fácil. Por eso conecta. Por eso inspira. Porque no parece un robot.
Parece un tipo que ama lo que hace y lo hace con una pasión arrolladora. A veces parece inhumano por su nivel. Pero es profundamente humano en todo lo demás. Mientras tanto, Jonas Vingegaard, el único que alguna vez lo doblegó, tuvo que asumir su papel secundario. Lo intentó. Lo buscó. En el Ventoux, en la Loce, incluso en París. Pero no pudo. Y no pasa nada. Porque ser segundo detrás de este Pogačar es ser primero en cualquier otro tour. El danés volverá. Con hambre. Con fuerza. Y el duelo seguirá. Porque esta historia no termina aquí. Este tour fue otra página, pero no el final del libro. Y todos, absolutamente todos los que amamos este deporte, queremos seguir leyéndolo. Pero no todo fue celebración en los Campos Elíseos. Mientras Pogačar se consagraba y París aplaudía de pie, el ciclismo español terminaba un tour para el olvido. Ningún top 10. Ninguna etapa. Y para colmo, el joven Iván Romeo, la última esperanza de redención, se fue al suelo en una curva mojada a solo 22 kilómetros del final de la penúltima jornada. El vallisoletano estaba fuerte. Luchando en la fuga. Con piernas. Con ambición. Y con futuro. Pero la lluvia, implacable, le negó lo que merecía. Su tour terminó ahí, sobre el asfalto. Un símbolo amargo de lo que fue la actuación de toda una nación. Una promesa truncada, que duele más porque representaba ilusión. Pero no está todo perdido. Porque si algo dejó claro Romeo, es que tiene con qué. Volverá. Y cuando lo haga, será con hambre de venganza. Mientras eso pasaba, otros nombres emergían en la escena. El alemán Florian Lipakowitz, con solo 24 años, confirmó que el futuro ya está aquí. Tercero en la general. Sólido, combativo, ambicioso. El tipo de ciclista que no se conforma. Que pelea por cada puesto como si fuera el primero. Como lo hizo contra Onley. Ese británico silencioso pero valiente, que a sus 22 años ya pide sitio entre los grandes. El tour cambia. Se renueva. Y en ese nuevo tablero, hay más fichas moviéndose que nunca. Pero en lo alto del tablero, arriba del todo, no hay discusión. Pogačar manda. Después, viene Vingegaard. Y luego, empieza la carrera real. Por el podio. Por el futuro. Pero volvamos a París. Al espectáculo final. A esa escena que lo resume todo. Pogačar, de amarillo, atacando en Montmartre como si el Tour estuviera en juego. No era un gesto para sumar. Era una declaración. La de alguien que no solo quiere ganar, quiere dejar huella. Alguien que entiende que el ciclismo es, ante todo, emoción. Épica. Entrega. Y que, si la gloria está en juego, hay que salir a buscarla. Aunque ya la tengas en el bolsillo. Ese es el legado de este Tour. No solo una victoria más en el palmarés de un supercampeón. Es una advertencia. Para los rivales. Para la historia. Y para el futuro. Porque si alguien pensaba que Pogačar estaba cerca de su techo, se equivoca. Esto no es el final. Es el comienzo de otra era. Una en la que cada tour será un asalto a la eternidad. Y donde cada etapa, cada ataque, cada gesto, será parte de un relato que se escribe en tiempo real, y que nosotros, desde Maillot de Montaña, vamos a contar.